Bienvenidos al video número 11. La gestión emocional es un viaje que comienza en el momento en que tomamos conciencia de que los pensamientos y las emociones no tienen por qué controlarnos. El reto se intensifica cuando descubrimos lo arraigadas que están ciertas reacciones en nuestro interior y cómo éstas, sin siquiera pedirnos permiso, condicionan nuestras relaciones, decisiones y proyectos de vida. El propósito de esta lectura es trazar un camino hacia una comprensión más profunda de las emociones, no como barreras que debamos derribar a toda costa, sino como mensajeras que nos indican qué sucede en nuestras capas más íntimas. En la página siguiente, exploraremos la importancia de la atención consciente en estos procesos, y cómo la clave radica en aprender a ver la mente como una herramienta a nuestro servicio. Al entender que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, comprendemos que estos estados anímicos pueden gestionarse. Sin embargo, hay una gran distancia entre el entendimiento teórico y la vivencia práctica. A menudo, la teoría nos ofrece un mapa valioso, pero no por ello deja de requerirse la disciplina de practicar a diario. Este texto se plantea como una invitación a ese trabajo cotidiano que a veces eludimos por miedo a descubrir cosas incómodas sobre nosotros mismos. Precisamente ahí reside el poder de la conciencia. Atreverse a mirar, a reconocer y, finalmente, a transformar. La primera gran lección compartida en las sesiones previas resaltó la incesante actividad mental que nos acompaña desde que despertamos hasta que nos dormimos. Es normal que la mayoría de las personas identifiquen ese incesante fluir de pensamientos con su propia identidad. Lo que pienso soy yo, solemos creer. Sin embargo, hay una diferencia sutil y a la vez enorme entre poseer una mente y ser esa mente. La mente es una herramienta fantástica para la resolución de problemas, la planificación y la creatividad, pero no cuando toma el mando absoluto de nuestro ser. Para establecer una relación más saludable con el torrente de pensamientos, resulta esencial separar, en la práctica, la conciencia que observa de la actividad que la mente produce. No es fácil, pues, desde nuestra niñez, estamos acostumbrados a que la mente funcione como un narrador incesante que comenta, juzga, compara y etiqueta. Pero justamente ese distanciamiento es el punto de partida para una gestión emocional más madura. Al darnos cuenta de que los pensamientos fluctúan y cambian, así como las nubes cruzan el cielo, aprendemos a no atarnos a ellos de modo irremediable. La segunda gran lección de la sesión matinal subrayó la relevancia de nombrar las emociones. Hay un salto cualitativo enorme entre decir estoy mal y definir con claridad siento rabia, siento impotencia o me duele la soledad que experimento. Ese ejercicio de precisión en el lenguaje no es mero formalismo, es el cimiento para entender con exactitud qué nos pasa. Las emociones se alimentan de la confusión. Cuando son difusas, todo parece un caos. Al verbalizar, las situamos en un contexto y podemos analizarlas con algo más de ecuanimidad. Por otro lado, ponerles nombre también implica un acto de validación. Reconocemos que es legítimo sentir rabia en cierto momento, que no es un pecado ni un defecto insuperable. Al contrario, nos está indicando algo, quizá un límite que ha sido traspasado, una expectativa incumplida o una frustración que hemos callado por mucho tiempo. Nombrar permite diferenciar y, por ende, abrir la puerta a la comprensión de la causa subyacente. Si en estas páginas se insiste en la importancia de la autorreflexión es porque, en la mayoría de las culturas, no se nos enseña de forma sistemática a examinar nuestro mundo interno. Aprendemos matemáticas, ciencias, literatura, pero rara vez recibimos una educación sólida acerca de cómo reconocer el enojo, el miedo o la envidia, y cómo gestionarlos. Incluso algunas personas pueden llegar a la edad adulta sin saber diferenciar con claridad si lo que sienten es tristeza o enfado, y se limitan a percibirlo como un malestar sin nombre. La metáfora de la mano que se usó en la mañana, donde la emoción se pone ante nosotros como un objeto, sirve para reforzar la idea de que la emoción no es nuestro ser más profundo. Podemos mirarla, describirla e incluso, si lo decidimos, dejarla ir. La mayoría de las veces, nuestra mente se aferra a las emociones como si fueran parte de nuestra esencia, y al hacerlo, las prolonga más de lo necesario. Adquirir la costumbre de colocar la emoción delante y observarla sin juicios es un recurso que brinda enorme libertad a largo plazo.
Uno de los aspectos más complejos en la gestión emocional es la tendencia a la autoexigencia extrema. Esto se ve con frecuencia en personas que han crecido con altos estándares o en entornos donde el afecto se condicionaba al logro o a la perfección. Como resultado, cuando surge una emoción aparentemente indeseable, ira, envidia, celos, reaccionan con una oleada de culpabilidad. No debería sentir esto. Se producen entonces capas adicionales de conflicto interno que acaban ahogando la posibilidad de un entendimiento sosegado. Reconocer que sentir una emoción no nos hace peores ni mejores es un avance importante. Lo que determina la calidad de nuestro desarrollo no es si sentimos celos o rabia alguna vez, sino cómo respondemos ante ellos. Podemos reaccionar con violencia, represión, victimismo o, por el contrario, con valentía para explorar su origen y buscar soluciones. La diferencia la marca la capacidad de presenciar la emoción sin dejarnos arrastrar por ella. También se explicó durante la sesión que cada emoción tiene una función biológica o evolutiva. El miedo nos protege de situaciones peligrosas, la ira señala una transgresión o amenaza, la tristeza invita a la introspección y la reorganización interna, y la sorpresa nos pone en alerta ante lo imprevisto. Entender este aspecto ayuda a disolver la imagen negativa que a veces recubre ciertos estados emocionales. Es decir, lo que podría resultar malo no es la emoción en sí, sino el hecho de que permanezcamos atrapados en ella más tiempo del que el momento presente demanda. El objetivo no consiste en volverse insensible ni en anular la emoción, sino en reconducir su energía hacia la armonía y el crecimiento. La persona con altos niveles de madurez emocional reconoce la aparición de un estado afectivo, lo valida y toma medidas para no convertirlo en un círculo vicioso. En lugar de retroalimentar el enojo con recuerdos y argumentos mentales, lo atiende con serenidad y lo deja pasar cuando ya ha cumplido su propósito de alerta o defensa. Dentro de este marco de referencia, surge el concepto del mapa de conciencia, un modelo que ayuda a entender por qué nuestras acciones y reacciones varían tanto cuando prevalecen emociones como la culpabilidad, la vergüenza o la ira, frente a estados de coraje, neutralidad, amor o paz. Se establecen ciertos umbrales. Por debajo de un determinado nivel, tendemos a culpar al entorno, a victimizarnos, a ver el mundo como un lugar hostil. Por encima de ese umbral, empezamos a asumir responsabilidades, a crecer, a cooperar con la realidad en lugar de pelear contra ella. El segundo umbral, según la explicación matinal, es donde la aceptación incondicional se convierte en la piedra angular de la serenidad. Cuando aceptamos sin resistencia los hechos, liberamos una gran cantidad de energía que antes se invertía en quejarnos o en negar lo obvio. Lejos de renunciar a mejorar las cosas, esa aceptación nos da una base más sólida para emprender cambios inteligentes. Antes de que un cirujano intervenga, precisa diagnosticar con exactitud. Del mismo modo, antes de intervenir en nuestra realidad, hemos de verla con claridad y sin autoengaños. La mañana también permitió contemplar varios ejemplos prácticos de lo que significa asumir un rol de víctima. Se resaltó que el problema principal no es únicamente sentirse mal o enojado, sino convencerse de que no se puede hacer nada para revertir la situación. Así, la persona se queda con su malestar y lo perpetúa. En cambio, quienes van trascendiendo este papel empiezan a detectar las áreas en que sí tienen poder de decisión, por pequeñas que sean, y a construir a partir de ahí un mejor destino. Asimismo, se subrayó que el victimismo puede ser sutil. No siempre se manifiesta con reclamos directos. A veces adopta la forma de pensamientos internos derrotistas que nos repiten, ¿para qué esforzarme? Nada va a cambiar. Este diálogo interno es muy insidioso porque bloquea la iniciativa y nos mantiene en el mismo estado emocional de abatimiento. Romper esa inercia exige coraje, pero también un acto de honestidad con nosotros mismos, ya que implica soltar la comodidad de señalar a los demás y mirarnos al espejo para descubrir nuestras zonas de mejora. La aceptación incondicional, una de las cimas del mapa de conciencia, encierra la capacidad de decir sí a la vida tal como se presenta en cada instante. Esto no se traduce en pasividad ni en conformismo. Tampoco significa que nos guste todo lo que pasa, pero dejamos de exigir que la realidad sea distinta en todo momento. A partir de ese reconocimiento, podemos dedicar nuestros recursos a acciones concretas. Por ejemplo,
Si llueve el día que planeábamos una actividad al aire libre, en lugar de quejarnos amargamente y rumiar la frustración, buscaríamos un plan alternativo o aprovecharíamos ese día de lluvia para hacer algo dentro de casa. Además, la aceptación implica entender que las personas a nuestro alrededor también están inmersas en sus propios procesos emocionales. Si alguien actúa con ira, probablemente es porque en su interior hay una agitación que no ha sabido gestionar. En lugar de tomarlo siempre como un ataque personal, podemos observar qué nivel de conciencia alimenta esa reacción e incluso trazar límites desde el respeto. No se trata de tolerar abusos, sino de no caer en la espiral de agresión y resentimiento que prolonga el conflicto. Durante el intercambio de experiencias personales, surgió el ejemplo de alguien que se vio envuelto en un enfrentamiento familiar. Este tipo de circunstancias suele poner a prueba nuestro dominio emocional porque los lazos afectivos profundos, sumados a la historia compartida, desencadenan reacciones intensas. La clave fue comprender que la familiar estaba proyectando su propia frustración y miedo, y que no era preciso absorber esa carga. Mantener la calma en medio del caos es un acto de grandeza que demanda un elevado nivel de conciencia y práctica. Además, se explicó cómo la herramienta de la metáfora de la mano puede ayudar en ese tipo de contexto. Basta con imaginar, en el preciso instante del desencuentro, que la emoción generada está ante nosotros, no pegada a nuestro pecho. Incluso se puede llegar a mirar la propia mano como recordatorio de que ese enojo, esa herida, no son nuestra identidad, sino un fenómeno momentáneo. Este sencillo recurso mental marca una diferencia enorme entre reaccionar con furia y responder con sabiduría. La mañana dio lugar también a la discusión sobre el papel del juicio y la crítica. Se ha observado que cuando juzgamos constantemente a los demás, mantenemos un diálogo interno muy severo con nosotros mismos. Y viceversa, alguien que no se perdona un fallo tenderá a proyectar esa intransigencia en su entorno. Este círculo vicioso se rompe al adoptar una postura de mayor compasión y comprensión. La compasión hacia uno mismo, lejos de ser un acto de autocomplacencia, es un reconocimiento de que somos seres falibles y en continuo aprendizaje. La ausencia de juicio no significa ausencia de criterio. Podemos discernir que algo no es apropiado, que una conducta nos hace daño, pero ese discernimiento no deriva en el desprecio o la burla. Más bien, se traduce en un deseo de encontrar soluciones y de no perpetuar la tensión emocional que surge del conflicto. Si aplicamos este principio con nosotros mismos, seremos más bondadosos ante nuestros errores y nos resultará más fácil rectificar el rumbo cuando lo veamos necesario. En el mapa de conciencia, conforme se asciende de los niveles de culpa, vergüenza o ira hacia niveles de coraje y neutralidad, se abre un espectro de posibilidades. Descubrimos que, en realidad, no necesitamos ganar cada discusión ni imponer nuestro punto de vista para sentirnos en paz. Empezamos a apreciar el valor de la serenidad y de la empatía. Nos convertimos en personas más receptivas y menos atrapadas en defensas perpetuas. Este salto es significativo, pues marca un cambio de actitud radical frente a la vida. Por encima de la neutralidad, encontramos la aceptación, la razón, el amor, la alegría y, en niveles aún más elevados, la paz interior profunda. Alcanzar esos estados no es una tarea de un día, pero cada pequeña acción consciente nos acerca. De ahí la importancia de la práctica constante, ya sea en forma de meditación, de ejercicios de respiración, de lecturas inspiradoras o de la revisión introspectiva cada noche para evaluar nuestro estado emocional y nuestras reacciones del día. Se introdujo también la analogía del guionista invisible, esa fuerza que, de manera simbólica, nos coloca en situaciones donde, aparentemente, se ponen a prueba nuestras capacidades. ¿Por qué me pasa esto a mí justo ahora?, nos preguntamos. Una visión que resulte útil es la de imaginar que cada reto es una escena en el libreto de nuestra evolución personal. El guionista, lejos de ser un sádico, es un maestro que nos invita a ensayar una y otra vez la lección que tal vez hemos estado postergando. Cada evento doloroso o desconcertante puede interpretarse como una oportunidad para afianzar nuestro aprendizaje y para demostrar la fuerza que se esconde detrás de la vulnerabilidad. Al hacer propio este concepto, disminuye la sensación de injusticia y nos abrimos a contemplar un propósito mayor en lo que sucede, aunque sea duro o incómodo de afrontar.
No se trata de un mero optimismo ingenuo, sino de una reinterpretación del conflicto que nos lleva a movilizar recursos internos a los que ni siquiera sabíamos que podíamos acceder. La cronificación de las emociones surge como un tema crucial. Cuando una emoción como la ira, la tristeza o la culpa se prolongan indefinidamente, suelen llevarnos a estados de agotamiento mental y físico. Por ejemplo, el miedo que aparece inicialmente para alertarnos de un peligro puede volverse patológico si lo mantenemos encendido todo el día en ausencia de amenaza real. Esta sobreactivación se asocia con estrés crónico, ansiedad, insomnio y otras dolencias que van deteriorando la calidad de vida. Entender que la emoción tiene un ciclo natural nos ayuda a no perpetuarla innecesariamente. Dejar que aparezca, observarla y permitir que se vaya es un arte que se cultiva con paciencia. Una forma efectiva de romper la fijación es no dar cuerda a los pensamientos que justifican el seguir sintiendo esa emoción. Por ejemplo, si estamos enfadados, y la mente insiste en traer recuerdos de otras ocasiones en que nos sentimos ofendidos, nos toca decidir si deseamos quedarnos atrapados en esa narración o si preferimos soltarla para recuperar la calma. El proceso de dejar ir implica un encuentro honesto con lo que nos incomoda. Podemos describirlo en pasos. Primero, notamos la emoción. Segundo, la aceptamos sin añadir capas de juicio. Tercero, sentimos su intensidad en el cuerpo y permitimos que se exprese de un modo seguro y sin dañar a otros. Cuarto, tomamos nota de lo que nos quiere enseñar, quizá ponernos un límite, sanar una herida pasada, buscar ayuda o expresar una necesidad. Finalmente, agradecemos la señal y abrimos la puerta a que se disipe. Este procedimiento puede resultar extraño al principio, sobre todo si estamos acostumbrados a reprimir o a dramatizar en exceso. Lo esencial es mantener la conciencia de que ninguna emoción debería esclavizarnos. Así como vino, puede irse. La imagen de la nube que cruza el cielo o la alarma del celular que suena y luego se apaga nos recuerda que la función de la emoción es informarnos, no castigar ni torturar. Cuando captamos el mensaje, no necesitamos continuar en el mismo estado indefinidamente. La rueda de las emociones, con sus 6 dimensiones básicas de ira, miedo, asco, tristeza, felicidad y sorpresa, ofrece un panorama simplificado, pero muy útil, de cómo responde nuestro organismo. A partir de esas 6, se ramifican múltiples matices como la ansiedad, la indignación, la melancolía, la compasión o el entusiasmo. Cada combinación está vinculada a determinados pensamientos y sensaciones físicas. Si aprendemos a identificar de manera rápida y concreta qué estamos sintiendo, tendremos la oportunidad de elegir cómo manejarlo. Sin embargo, si no distinguimos entre ira y frustración, o entre cansancio y tristeza, es más probable que caigamos en reacciones poco eficientes. La educación emocional, por lo tanto, empieza con un vocabulario más rico y honesto. Podemos notar, hoy desperté con una extraña mezcla de desánimo y nerviosismo. Tal vez sea un preámbulo de ansiedad. Veamos qué me quiere decir mi cuerpo. ¿Hay algo que me preocupe? ¿Necesito prepararme mejor para alguna situación? Este sencillo ejercicio de precisión ya nos orienta hacia una gestión más consciente. En la sesión matinal se compartieron también testimonios donde la maternidad salió a relucir como un escenario propicio para el choque entre expectativas idealizadas y la cruda realidad. Criar a un hijo se llena de detalles imprevisibles, desde un llanto inesperado durante la noche hasta un cambio radical de rutinas. Quien va con una imagen de perfección acaba sintiendo culpa y frustración cuando la vida muestra su carácter imprevisible. La aceptación, de nuevo, se erige como el salvavidas que nos permite fluir con lo que va aconteciendo y adaptarnos con flexibilidad. Los choques y los errores en la crianza no indican que seamos malas personas, reflejan simplemente que estamos en aprendizaje. Y dicho aprendizaje no se detiene nunca, sea con nuestros hijos, con nuestras amistades o en el ámbito laboral. El rigor que nos exigimos debería equilibrarse con la compasión necesaria para perdonar nuestras caídas y levantarnos con un espíritu renovado. La metáfora del bosque, surgida en debates anteriores, expone la idea de que la realidad es mucho más grande que la senda concreta que cada uno de nosotros recorre. Vemos un árbol y creemos que es el único,
pero quizás hay infinitas variantes de bosque que otros experimentan. Lo mismo aplica a la percepción de los acontecimientos. Tendemos a creer que la manera en que vemos el conflicto es la única válida, pero otra persona lo ve desde otro ángulo, condicionado por su historia, sus creencias y su nivel de conciencia. Darnos cuenta de que no poseemos la verdad absoluta ayuda a reducir la confrontación. En lugar de empeñarnos en convencer al otro de que nuestro árbol es el único existente, entendemos que cada uno transita un sendero único. La humildad emocional surge al saber que podemos discutir sin negar la perspectiva del otro, y que probablemente ambos tengamos algo de razón y algo de distorsión en nuestra visión. El acto de compartir en un entorno de confianza es parte fundamental del crecimiento emocional. Saber que no estamos solos en lo que sentimos, que hay otras personas que también lidian con enojos, inseguridades o tristezas profundas, aligera la carga. Nos permite salir del aislamiento que con frecuencia magnifica el sufrimiento. Además, cuando nos atrevemos a hablar desde la vulnerabilidad, se genera un espacio transformador donde podemos recibir aportes y consejos basados en la experiencia de quienes nos escuchan con empatía. La retroalimentación de un grupo seguro puede romper el silenciamiento de emociones que cargamos por miedo al que dirán. Por ello, en cada encuentro o espacio compartido donde se aborden estos temas, es esencial cultivar el respeto y la confidencialidad. Así, cada voz halla un lugar legítimo y todas las historias se convierten en fuente de aprendizaje común. Si nos fijamos en cómo evoluciona una persona que entrena su mente y sus emociones de manera constante, apreciaremos cambios sutiles pero profundos en su forma de encarar los retos. Tal vez, ante una provocación, antes reaccionaba con gritos y reproches, mientras que ahora opta por respirar profundo, guardar silencio un instante y expresar su desacuerdo sin agresividad. Así, no se exacerba la dinámica del conflicto y se evita la espiral de resentimientos. Esto, que puede parecer nimio a ojos de terceros, encierra una conquista interna de gran magnitud. Además, los beneficios se extienden al cuerpo físico. El sistema nervioso se relaja, la tensión muscular disminuye, el sueño mejora, y paulatinamente las hormonas del estrés encuentran un equilibrio. No es magia, sino la consecuencia de una administración más consciente del caudal emocional que manejamos a diario. Nuestro organismo, en su sabiduría, responde favorablemente al ver reducida la sensación de amenaza permanente. Un aspecto esencial para consolidar estos aprendizajes es la repetición. Igual que un músico o un deportista practican a diario para pulir su técnica, la conciencia se fortalece con ejercicios regulares. Puede ser la meditación formal, la práctica de mindfulness en actividades cotidianas como comer, lavar los platos o caminar, el uso de un diario emocional, la lectura de textos que nos recuerden la importancia de la aceptación o incluso pequeños recordatorios en el teléfono móvil. El éxito en la gestión de las emociones no se mide por no sentir nada, sino por la velocidad con que nos damos cuenta de lo que sentimos y por la habilidad en canalizarlo de modo adecuado. Lo que en un principio requería un esfuerzo deliberado, con el tiempo se vuelve un hábito incorporado. Y es en esa habitualidad donde se asienta el verdadero cambio. Ya no nos vemos obligados a buscar estrategias en cada crisis, sino que nuestra mente recurre automáticamente a la claridad y la serenidad que hemos cultivado. La autocompasión es un capítulo aparte que vale la pena profundizar. Vivimos en un mundo competitivo, donde a menudo se asocia la autocrítica feroz con la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, la evidencia y la experiencia muestran que la compasión hacia uno mismo no solo no reduce la excelencia, sino que la potencia a largo plazo. Cuando no tenemos miedo de equivocarnos, podemos explorar más y atrevernos a salir de la zona de confort, aprendiendo de los fallos en lugar de hundirnos en la vergüenza. Al practicar la autocompasión, no buscamos excusarnos de todo error, sino sostenernos con un cariño racional que nos permita levantarnos y seguir intentándolo. Si alguien cercano se equivoca, solemos tenderle la mano. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros mismos? Esa incongruencia afecta profundamente nuestra salud emocional. Entrenarnos en ese autocuidado abre la puerta a una versión más resiliente y creativa de quienes somos. En el ámbito de las relaciones de pareja, la gestión emocional cobra una relevancia extraordinaria. Dado que pasamos mucho tiempo en contacto con esa persona, los roces,
los desacuerdos y los espejos de nuestras carencias se hacen más frecuentes. Discutir no es el problema, sino cómo lo hacemos y qué aprendemos de ello. Hay parejas que alzan la voz y se hieren mutuamente, removiendo viejos asuntos sin encontrar soluciones reales. Otras entienden que las emociones surgen para comunicar algo importante y aunque se enfaden, mantienen el respeto y la voluntad de entendimiento. La diferencia radica en el nivel de conciencia compartido. Dos personas que han trabajado en sí mismas pueden negociar espacios, tiempos y modos de expresión para que los conflictos se resuelvan sin que el amor se desgaste. Incluso descubren cómo el desafío de cada desacuerdo fortalece el vínculo al renovar la comunicación y la comprensión mutua. Por eso, el mapa de conciencia es también un mapa para una relación de pareja más madura y constructiva. En la sesión matinal, se hizo referencia a la idea de una comunidad emocional donde cada uno puede practicar la escucha activa, el no juicio y la motivación recíproca. Estos entornos, ya sean virtuales o presenciales, ofrecen un soporte enorme para quienes sienten que, en su vida cotidiana, no encuentran a nadie dispuesto a profundizar en estos temas. Además, reducen la tentación de encerrarse en uno mismo, que es uno de los grandes factores de riesgo para la depresión y la ansiedad crónicas. La conciencia de grupo no reemplaza el trabajo individual, pero lo potencia. A veces, basta que alguien relate un logro personal, una manera distinta de afrontar un episodio de ira, para que otros participantes se inspiren y apliquen la misma estrategia en su día a día. Lo colectivo se vuelve un laboratorio de ideas, y al mismo tiempo, un tejido de apoyo donde la vulnerabilidad deja de verse como una vergüenza para ser considerada una valiosa oportunidad de conexión. Siguiendo con el hilo de la neutralidad y la observación, es fundamental recalcar que el silencio interior no significa anular la actividad de la mente, sino estar presente sin identificarnos con cada pensamiento. Cuando en meditación se dice vaciar la mente, muchos interpretan erróneamente que deben dejar de pensar. En realidad, se trata de no aferrarse a los pensamientos, de verlos pasar sin reaccionar a cada uno. Con práctica, se genera un vacío de reactividad, no de contenido. Entonces, la conciencia permanece serena mientras la mente sigue su baile, aunque más suavemente. Al interiorizar este principio, nuestra relación con las emociones se hace más fluida. Si aparece el enojo, reconocemos su surgimiento y dejamos que fluya, sin negar que existe ni juzgarlo como algo eterno que definirá nuestro día. Y así, paso a paso, la corriente emocional se suaviza y termina cediendo ante la paz interior que hemos cultivado con esmero. La sesión matinal también abordó la importancia de compartir los aprendizajes adquiridos. Una de las formas de afianzar la comprensión es enseñar a otros lo que hemos asimilado. Al explicar cómo y por qué practicamos ciertos ejercicios para gestionar la ansiedad, por ejemplo, consolidamos nuestro conocimiento y al mismo tiempo sembramos en otros la semilla de la reflexión. Las emociones son universales, y casi todos, en algún momento, necesitamos nuevas herramientas para manejarlas mejor. Además, al convertirnos en referentes de calma o ecuanimidad, ejercemos una influencia positiva en nuestros círculos cercanos. No es raro que, al vernos reaccionar de manera diferente ante una situación que solía provocarnos crisis, nuestros allegados pregunten, ¿qué has hecho para mantenerte tan tranquilo? ¿Cómo lograste no enfadarte? Eso abre el diálogo y siembra la curiosidad por explorar un trabajo interior que puede beneficiar a todos. En ciertos momentos, especialmente cuando enfrentamos circunstancias extremas como la pérdida de un ser querido, una enfermedad severa o una crisis financiera, la gestión emocional se convierte en un salvavidas literal. El dolor y la incertidumbre pueden ser enormes, y el riesgo de caer en el desánimo profundo es alto. Sin embargo, quienes han practicado la autoobservación y la aceptación se encuentran mejor equipados para no dejarse abatir por la desesperación. Esto no implica que no sientan tristeza, miedo o frustración. Lo sienten, pero los atraviesan con la conciencia de que son emociones naturales y de que el instante presente sigue ofreciéndoles la oportunidad de cuidar de sí mismos y de buscar salidas. A veces, la mera presencia serena de una persona estable emocionalmente puede ser un bálsamo para quienes están hundidos en la conmoción. Aquí se revela la faceta más altruista de este aprendizaje. Al sanar nuestras heridas internas,
Ofrecemos un refugio para el dolor ajeno. Siguiendo con el paralelismo de la autocompasión, conviene insistir en que tener piedad de uno mismo no equivale a ignorar los retos o justificarse sin cesar. Es un acompañamiento amable donde reconocemos nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas. Nos hablamos con el mismo tono comprensivo con el que hablaríamos a un amigo querido. Este diálogo interno positivo cambia la química del cerebro y disminuye la producción de hormonas del estrés, reforzando la capacidad de razonar en situaciones complejas. La autocompasión abre espacios de creatividad. En lugar de lamentar que no somos perfectos, nos planteamos cómo podemos mejorar paso a paso. Esto resulta esencial en un mundo tan acelerado, donde los fracasos se suelen magnificar. Si reaccionamos con violencia interior cada vez que algo no sale como planeamos, el desgaste emocional es inmenso y se traduce en menor eficacia a largo plazo. Cuando, en cambio, actuamos desde la calma y la comprensión, regeneramos nuestra energía y nuestra mente permanece más clara para intentar de nuevo. El desmonte de creencias arraigadas constituye otro pilar central. No pocas veces, nuestras reacciones emocionales desmesuradas se explican por convicciones profundas que hemos asumido sin cuestionar. Por ejemplo, si creo que todas las personas que me rodean me juzgan constantemente, me sentiré ofendido o a la defensiva ante cualquier comentario. Si, en cambio, pienso que la mayoría de la gente actúa desde sus propias inseguridades, que no siempre tienen que ver conmigo, podré manejar con mayor templanza las situaciones adversas. Revisar nuestras creencias nos obliga a remontarnos a la infancia, a la cultura en la que crecimos, a las frases que escuchábamos de adultos referentes. Identificar la base de ciertas interpretaciones puede resultar conmovedor, pero a la vez liberador. Cuando nos damos cuenta de que sostener una creencia no nos beneficia, abrimos la posibilidad de sustituirla por otra más realista y amable. Conforme nos aproximamos al cierre de este amplio recorrido, vale la pena enfatizar que la gestión emocional no es un destino fijo, sino un proceso continuo. Incluso quienes llevan años practicando meditación y autoconocimiento experimentan altibajos. La diferencia radica en la manera de afrontar esos bajones. Se ve con mayor claridad que son fases pasajeras y se cuenta con herramientas para salir de ellas sin demasiada demora. Asimismo, cada nueva etapa de la vida puede traer desafíos emocionales desconocidos. Transiciones como la jubilación, la llegada de la vejez, la emancipación de los hijos o el inicio de un nuevo proyecto vital generan sacudidas internas que nos exigen mantener viva la práctica de la autoobservación. Pero si ya hemos avanzado un buen trecho, la travesía será más llevadera. La experiencia nos muestra que la mente y las emociones se pueden educar, del mismo modo que educamos el cuerpo o los hábitos de estudio. Hay quienes sostienen que la práctica espiritual es la culminación de la gestión emocional. Entendida como un estado de mayor conexión con lo trascendente, la espiritualidad, sea de índole religiosa o no, se refuerza al pacificar la mente. Cuando dejamos de estar secuestrados por el orgullo, el miedo o el resentimiento, emerge una sensibilidad más fina que nos acerca a la compasión universal, al amor desinteresado y a la entrega a un propósito superior. No es que todo sea misticismo. Es más bien la constatación de que, al superar la etapa más densa de la reactividad emocional, nos sentimos atraídos por interrogantes profundos sobre el sentido de la existencia. La paz interior deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que podemos tocar en momentos de silencio. Desde ahí, se comprende de otra manera el dolor, la separación y la muerte, integrándolos en una visión más serena de la vida. El reto más inmediato para muchos es llevar estas ideas a la práctica diaria. Una sugerencia recurrente es la revisión nocturna, donde dedicamos 5 o 10 minutos a repasar cómo fue el día, en qué momentos surgieron tensiones, qué emoción dominó en cada circunstancia y cómo respondimos. Escribirlo en un cuaderno, incluso con solo un par de líneas, refuerza la conciencia y la memoria. Si detectamos un patrón de ira recurrente o de ansiedad que se dispara por ciertas situaciones, podemos planificar respuestas alternativas para la próxima ocasión. De igual forma, al despertar, podemos proponernos una actitud más abierta. Hoy elijo responder con más calma ante lo que aparezca. Reconozco mis emociones, pero no me esclavizan.
Aunque parezca una declaración sencilla, ese acto consciente de intención va impregnando el día de una sutil vigilancia interior que nos ayudará a darnos cuenta antes de que la emoción se desborde. Si recapitulamos, vemos que la mañana nos dejó una guía estructurada sobre cómo separar la conciencia de la mente, cómo nombrar y validar las emociones, y cómo elevarnos en el mapa de conciencia a través de la aceptación. Entendimos también la relevancia de dejar ir, de no prolongar artificialmente las experiencias afectivas negativas, y de alentar el surgimiento de emociones más constructivas. Este recorrido teórico se nutrió con los testimonios de quienes están transitando caminos similares. Lo que hace falta ahora es consolidar este aprendizaje a través de la repetición y la constancia. Tal vez surjan recaídas, días en que olvidemos todo y reaccionemos con furor o desesperanza. No pasa nada. Cada recaída nos enseña humildad y nos brinda la oportunidad de regresar al método. La diferencia entre el que avanza y el que se estanca no radica en la ausencia de errores, sino en la determinación de reemprender la senda después de cada tropiezo. La comunidad o el grupo de apoyo se confirma, por tanto, como un pilar. En la sesión se enfatizó que, al hablar en voz alta de lo que vivimos, nos escuchamos a nosotros mismos con más claridad. Además, liberamos la carga emocional que, de otra manera, seguiría encerrada en nuestro diálogo interno. Y cuando alguien más comparte una vivencia parecida, vemos un espejo que nos ayuda a identificarnos o, por el contrario, a detectar matices distintos. Este intercambio es un acelerador de conciencia. En el mundo actual, también podemos contar con plataformas digitales, foros o redes para encontrar afinidad en estos temas. El criterio, eso sí, es procurar lugares donde prime la autenticidad y el respeto. No se trata de debatir para imponer verdades, sino de escuchar y ofrecer miradas constructivas. Si conseguimos un espacio así, lo más probable es que cada encuentro sea un paso firme en el camino de la sanación emocional. Proyectar el futuro en cuanto a la gestión emocional significa entender que este viaje no tiene meta final, sino hitos. Quizá el primer hito es dejar de explotar de ira ante situaciones cotidianas. Luego, el siguiente podría ser no tomar de manera tan personal las críticas o los desplantes de otros. Más adelante, a lo mejor logramos experimentar un estado de gratitud estable que se refleja en relaciones más amorosas y en proyectos más alineados con nuestros valores. En cada hito, la confianza en uno mismo crece. Ya no vivimos a merced de las circunstancias externas, sino que, poco a poco, anclamos nuestro bienestar en la solidez interior que hemos construido. El libreto del guionista invisible sigue sorprendiéndonos con giros inesperados, pero ya no nos sentimos víctimas indefensas. Comprendemos que contamos con recursos internos para enfrentar cada escena, a menudo con mayor creatividad y menos sufrimiento. Este texto, que se inició con la intención de profundizar en el arte de gestionar emociones, busca también dejar claro que la conciencia va más allá de un simple método de control mental. Se trata de vivir con plenitud, de reconciliarnos con los aspectos de nosotros mismos que habíamos negado, y de aprender a abrazar la vulnerabilidad como un componente indispensable de la autenticidad. Cuando admitimos que somos seres sintientes, sensibles al dolor y a la alegría, se derrumba la coraza y emerge la humanidad que compartimos con todos los demás. En esa humanidad compartida, hallamos un sentido de compasión universal. Entendemos que, así como nosotros sufrimos cuando nos hieren, los demás también sufren bajo sus propias batallas internas. Esta comprensión disuelve la separación que alimenta la hostilidad o la indiferencia. Nos vuelve más solidarios, más capaces de empatizar y de ayudar. Y todo surge de una práctica que empezó con la observación de nuestras propias emociones. La perspectiva espiritual, en su acepción más amplia, sostiene que, a medida que el corazón se ablanda y la conciencia se expande, el amor deja de ser un sentimiento egoísta y se transforma en un estado del ser. Se siente amor a la vida, al prójimo, a la naturaleza y a uno mismo. Las emociones negativas, por supuesto, siguen apareciendo, pero ahora se disuelven con más rapidez en una atmósfera de comprensión y respeto. De tal modo, ya no se les permite echar raíces tan profundas que nos envenenen el ánimo. Algunos maestros señalan que este estado no es algo que se conquiste, sino que se redescubre.
Afirman que la esencia humana es compasiva, y que son las capas de miedo, egoísmo y prejuicio las que la ocultan. Sea cual sea la postura que adoptemos, la experiencia repetida de la serenidad y el amor como fuerzas integradoras habla por sí sola. Nadie que haya experimentado la dicha de la paz interior querrá volver a la ignorancia emocional de antaño. Antes de cerrar, conviene subrayar la importancia de equilibrar la introspección con la acción. Reflexionar sin actuar puede terminar en una espiral de pensamientos que no derivan en mejoras concretas. Si reconocemos que necesitamos poner límites en una relación que nos hiere, la conciencia nos ayuda a tener claridad, pero la puesta en práctica de esos límites exige valentía y determinación. Si postergamos indefinidamente el cambio, las emociones nocivas volverán con más fuerza y reducirán nuestra confianza en la posibilidad de un futuro más sano. Así, la gestión emocional no es un ejercicio meramente contemplativo, repercute en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestro proyecto de vida. Con cada paso que demos para alinear nuestras acciones con las convicciones que nacen de la conciencia, iremos encontrando mayor congruencia personal y una sensación más profunda de bienestar. Otra pauta que a menudo se pasa por alto es la relación con el cuerpo. Las emociones se reflejan en él, tensiones musculares, dolores de cabeza, alteraciones en la respiración y desequilibrios hormonales. Acompañar la práctica de la autorreflexión con métodos de cuidado corporal, como el yoga, el ejercicio moderado, la relajación guiada o los paseos en la naturaleza, ayuda a asentar las transformaciones que se dan en la mente. Un cuerpo relajado y bien oxigenado facilita la serenidad, mientras que un cuerpo permanentemente tenso acaba lastrando la evolución emocional. Por consiguiente, la gestión emocional es un ámbito holístico que involucra mente, cuerpo y espíritu. Integrar estas dimensiones evita que la transformación quede incompleta. A menudo, el error radica en centrarnos solo en una parte, descuidando que somos un todo indivisible. Cuidar nuestra alimentación, respetar los ciclos de sueño y movernos con frecuencia son acciones que refuerzan la estabilidad emocional. Para concluir, retomemos la idea central que ha vertebrado este extenso recorrido. Las emociones son compañeras inevitables de nuestra condición humana. No necesitamos pelear contra ellas, sino escuchar su mensaje, aprender a orientarlas y permitir que se vayan cuando ya no son útiles. Hemos explorado cómo la separación entre la conciencia y la mente nos otorga libertad, cómo el acto de nombrar las emociones potencia la claridad, y cómo el mapa de conciencia brinda un marco para entender nuestras reacciones y aspirar a estados más armoniosos. Hemos visto también las virtudes de la aceptación, la autocompasión, la comunidad de apoyo, la meditación y las prácticas de respiración. Por encima de todo, hemos enfatizado que este aprendizaje es paulatino y requiere perseverancia. Confiamos en que cada uno de estos 40 capítulos, o páginas, abra nuevas ventanas en tu manera de enfocar la vida interior. Que cada reflexión aquí presentada se convierta en un estímulo para adentrarte en el fascinante mundo de la gestión emocional, un viaje que, sin duda, enriquece nuestra existencia y nos acerca a una versión más luminosa de quienes somos y podemos llegar a ser.